Hermanos amados, como ustedes saben, hemos comenzado ya hace unos meses, hemos comenzado a ver el propósito de la iglesia y hemos ido viendo ciertos temas que son importantes de ver, porque es importante que nosotros, porque nos compete a nosotros, porque somos una iglesia, porque el Señor ha prometido que Él va a sostener a su iglesia y nosotros estamos viendo la mano de Dios durante estos 4 años. Pero hermanos, definitivamente hay cosas que a veces no se nos quedan claras y la semana pasada hablamos de la membresía, por ejemplo, que es un concepto que no se maneja generalmente en muchas iglesias. Habíamos hablado durante 2 semanas, primeramente hemos hablado de la unidad de la iglesia, de cómo deberíamos estar unidos porque somos parte del cuerpo de Cristo, eso es lo que dijimos. Pero sin embargo, no es simplemente ser una parte independiente, sino es necesario que nosotros podamos buscar ser miembros activos de una congregación. Y eso es de lo que vimos durante 2 semanas. Hubo preguntas, hubo inquietudes, muy posiblemente, pero eso de una u otra manera es algo que nosotros hemos estado viendo ya con el pastor Jorge hace un tiempo y estamos en camino a conformar lo que nos falta como iglesia. Entonces, hermanos, en ese sentido, hoy vamos a ver acerca del gobierno de la iglesia, porque la semana pasada hablábamos de la membresía, pero ¿qué es ser miembro? O sea, ¿qué privilegios tengo como miembro? ¿O qué responsabilidades tengo como miembro? Entonces, cuando nosotros hablamos del gobierno de la iglesia, ¿qué es un gobierno? Es una entidad o una persona que está al mando de algo. Esa sería un concepto bien básico. Pero cuando nosotros hablamos del gobierno de la iglesia, definitivamente la iglesia le pertenece a Cristo, a Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo y nosotros debemos estar conscientes que esto es así. La iglesia le pertenece a Cristo, mas, sin embargo, el Señor mismo ha dejado su iglesia acá como una especie de administradora de la verdad, de la gracia que Él ha dejado. Nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. Y con el pastor Jorge me acuerdo que nosotros habíamos visto Las llaves del reino, que es un libro que hemos leído casi completo. Y nos hemos dado cuenta que cuando el Señor entrega las llaves del reino, como dice Mateo 10, si no me equivoco, perdón. Como dice Mateo, les voy a buscar la cita después, da la responsabilidad, y voy a resumir esto, da la responsabilidad no simplemente a los líderes, que es como nosotros estamos acostumbrados a ver, no el pastor, no el hermano, ellos son los que están encargados de todo. Nosotros como iglesia tenemos, acogemos el congregacionalismo, que es lo que se ve en la iglesia. Entonces, cuando yo hago la pregunta, ¿cómo es el gobierno de la iglesia? Definitivamente la respuesta es: Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero ¿cómo hacemos para tomar decisiones? ¿Cómo hacemos si queremos comprar una alfombra, por decir? O si queremos alquilar un local que nos cueste más, o si queremos comprar equipos que necesitemos. ¿Quién toma esas decisiones? ¿Será que los hermanos que están predicando? ¿Será que el pastor en las iglesias? ¿Será que los diáconos toman esto? Y nosotros hemos visto que esto no es así. Entonces, hermanos, hay una separación de poderes, por decirlo así, si vale el término. Hay una separación de poderes y podemos hablar acerca de los ancianos, los pastores. Por si acaso ancianos, cuando se dice ancianos, se habla de las personas que están dirigiendo la iglesia, predicando, enseñando, pastores en este caso. En este caso, no necesariamente, pero la palabra del Señor nos dice que el que esté adelante no sea un neófito, dice, que no sea un nuevito que está queriendo, emocionado, queriendo hacer las cosas, pero sí que el Señor haya determinado de alguna manera ciertos dones y ciertos rasgos característicos que la Biblia menciona de carácter. Estamos hablando. Ahora, Cristo, como la cabeza única de la iglesia, no delega el poder exclusivamente en los ancianos de la congregación. No dice: ustedes son los ancianos, son los pastores de la congregación, ustedes tienen el poder y el resto hace lo que ustedes les digan. Sino delega cierta autoridad también en la congregación. Y nosotros hemos visto en los miembros, exacto, hermana, gracias por la aclaración. ¿Qué es lo que pasa? Puede venir, y perdona que te ponga de ejemplo Gustavo. Por ejemplo, Gustavo lo hemos visto 2 veces.
Entonces, ¿qué pasa si yo digo, hermanos, vamos a ver, vamos a tener una reunión y, hermano Gustavo, quédate ahí? Y él dice, no, pero yo no estoy de acuerdo en que compren la alfombra que iban a comprar. Ajá. Bueno, sí, no, todo está bien, pero el hermano Gustavo no quiere. Entonces lo hacemos así. Si no estamos hablando de la membresía, de aquellas personas que están comprometidas. La semana pasada, hace 2 semanas, hemos hablado quiénes son los miembros. Entonces hay reuniones de miembros donde se deberían tomar este tipo de decisiones, sean importantes o no. Debería darse ese tipo de gobierno en cada iglesia. Pero definitivamente no siempre se da. Muchas veces, hermana. En el gobierno de la iglesia, Dios también ha dado a los siervos, a todo el cuerpo de Cristo, ha dado dones y talentos. Y esos dones y talentos para ponerlos a beneficio del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, amén. Porque antes que al mundo, ¿no? Que no quiere decir que no se aproveche, pero el que tiene un don, un talento, hay que ponerlo al servicio de la iglesia para que la iglesia pueda ser conformada y fortalecida en todo. Amén, amén, hermano. Muchas gracias. Una pregunta, sí, hermano. Pero si, o sea, si por lo menos yo no soy miembro de la iglesia, pero quisiera de pronto aportar como una sugerencia, ¿sería aceptado o no? Definitivamente, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, las reuniones de los miembros son separadas, digámoslo así. Son separadas, o sea que en asuntos que son propios de la iglesia, únicamente los miembros. Ahora, por decir un ejemplo, hermanos, la hermanita Lady le dice, sí, hermana, hemos considerado comprar una alfombra para la iglesia, la reunión de miembros. Y usted dice, ay, qué lindo. Bueno, no soy miembro, pero ¿será que puedo aportar? Yeah. O sea, en ese sentido, jamás le diré, hermana, no, usted no es miembro, no va a poder. O sea, por supuesto que sí. Hermano, más allá del dinero, buenos días. Bueno, sí es el ejemplo. Dinero, incluso, por ejemplo, si usted tiene una idea de que usted vio un sitio mejor, un sitio donde está de oferta o lo que sea, tocando el tema de la alfombra, pues, en ese caso, por ejemplo, claro que es bienvenida a... Sí, por supuesto que sí. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Nos hemos centrado en la compra de alfombras, digamos. Pero, por ejemplo, la Biblia nos da un ejemplo bastante claro con respecto a la disciplina. ¿Qué es lo que pasa? Perdona que te nombre otra vez Gustavo, nosotros jamás podríamos disciplinar a Gustavo. ¿Por qué? Porque Gustavo ha venido 2 veces y oramos al Señor porque Él comience a congregarse de manera regular con nosotros y en un tiempo prudente entregue su vida a Cristo en fe y arrepentimiento y Él decida voluntariamente ser parte de la membresía de esta iglesia. Entonces, es lo que estamos haciendo este proceso con las hermanas que están prontas a terminar este curso de membresía. ¿Qué es lo que pasa? Las hermanas han expresado, después de un tiempo prudente, que han pasado aproximadamente 6 meses, si no me equivoco, durante 6 meses las hermanas han asistido fielmente, durante 6 meses las hermanas han demostrado que ellas están deseosas de ser parte de la congregación. Entonces, después se dice, ok, hermana, sí, si tú estás dispuesta, bienvenida, hermano, hermana, si estamos dispuestos, 6 meses es un tiempo prudente, donde nosotros podemos ver tu fidelidad, ¿me entiende? Lo primero, alguien decía, lo primero para las personas que quieren servir en la iglesia, un ejemplo, debe ser la constancia. Llegar temprano, no necesitas ser definitivamente miembro para poner un café o acomodar las sillas, o hacer este tipo de cosas que son sencillas. Y eso de alguna manera demuestra que tú tienes un interés en esta familia. ¿Sí me dejo entender? Ya, hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a ver cómo están repartidos los roles en la congregación para la toma de decisiones. Y disculpen que yo haya hecho un ejemplo muy básico en la compra de alfombras. Puede ser muy básico, pero definitivamente es un ejemplo que sí se entiende también. Amén. Entonces, hermanos, habíamos visto con el pastor Jorge, habíamos visto una división acerca de las libertades, ¿y se acuerdan de la otra? La autoridad y las libertades. Eso hemos hablado. Los miembros tienen ciertas libertades y los pastores y ancianos tienen cierta autoridad. Recuerden que esto no es una dictadura, que lo que dice el pastor o lo que dice el anciano es palabra santa. Esto no es así. Incluso
volviendo al tema de la disciplina. La Biblia dice claramente, y lo hemos hablado la semana pasada, que dice, yo tengo algo con mi hermano Patricio, lo agarro él y yo primero. Eso dice la Biblia. Pero resulta que no arreglamos esa situación. El hermano sigue en pecado, o yo sigo en pecado, el hermano me agarra a mí, yo sigo en pecado. ¿Qué dice la Biblia? En boca de 2 o 3, toma 2 o 3 testigos, y en boca de 2 o 3 que conste que tú estás llamando al arrepentimiento a Roberto. Roberto no se arrepiente. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? Díselo a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A todos los que han asistido ese día. Habíamos dicho la semana pasada, a todos los hermanos de todo el mundo voy a publicar en Facebook que el hermano Roberto es un pecador. No, a los miembros de la congregación local, hermano. Tengo una pregunta, mano, ahí. Ok. En ese segundo paso, he llevado 2 testigos de hablar de que yo estoy siendo un pecado, ¿no? Y tal y cual. Entonces o la persona no se arrepiente. Luego, el hecho de ir a la iglesia, y corrígeme si es para informar que el hermano está haciendo un publicano y pagano, o es para informar a la iglesia del pecado del hermano. ¿Cómo es ahí? Mira, lo primero que se hace, y lo hemos visto esto con el pastor Jorge, no voy a agarrar yo un ejemplo. No se va a parar el hermano Víctor aquí y decir, hermanos, perdón, yo pido la palabra. Hermanos, yo quiero decir que el hermano Roberto es un pecador y la verdad que hemos seguido los pasos de la... No, definitivamente no funciona así. ¿Qué es lo que pasa? El segundo paso es el siguiente. Primero, habíamos aclarado que la persona que un ejemplo, yo tengo algo contra el hermano Patricio, que es súper mal el hermano Patricio. Y entonces hago una especie de encuesta. Digo, hermano Michel, ¿qué tal el hermano Patricio? No, hermano, sí. ¿Qué te parece? Es bien irresponsable, no viene a las reuniones, no se congrega. Sí, hermano, qué mal. Ay, hermano, yo lo he llamado al arrepentimiento, pero no puede. Tú puedes ser mi testigo, porque la Biblia dice que en boca de 2 o 3 vayamos y sí. Sí, hermano, sí, por supuesto, yo he evidenciado. O sea, esto no se trata de que yo voy a ir a influir, a zarandear a alguien, a influir a alguien para ponerlo en contra del hermano Patricio. Recuerden que la disciplina, hermanos, está diseñada bíblicamente para restaurar al hermano, para restaurar al pecador, no para perjudicarlo, no para decir, yo ya estoy cansado del hermano Patricio, no sé cómo librarme. Quisiera que se vaya a IMC otra vez, pero ¿cómo le hago? Sí me dejó entender. Pero ese es el detalle. Recordemos que la disciplina, y ahora, otra vez volviendo al tema de los roles que nosotros tenemos, ¿cuál es el rol de la congregación en la toma de decisiones? Recuerden que estamos viendo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la congregación más los ancianos. Por supuesto que la congregación, ¿qué dice la Biblia? Que cuando la congregación... Voy a poner el ejemplo de nosotros. Aquí no hay un pastor. No soy pastor yo, no es pastor el hermano Daniel. No somos pastores. Por la misericordia del Señor, el Señor nos ha permitido que nosotros podamos estar aquí. Pero estamos aprendiendo tanto como ustedes. Ahora, eso no quiere decir de que nosotros nos hayamos sentado con los brazos cruzados a decir, estamos bien. Estamos súper bien. Así funciona, gracias Señor. Debemos conformar una iglesia tal como el Señor dice. Pero ¿qué es lo que pasa? El método congregacional del cual estamos hablando es que de la misma iglesia salen los hermanos que van a dirigir en algún momento. ¿Qué es lo que pasa? Dice que el que anhela obispado, buena cosa desea, dice, ¿sí o no? Pero debe ser marido de una sola mujer, tener a sus hijos en sujeción, esto. Son un montón de requisitos. ¿Qué pasa si yo vengo hoy en la mañana o me conocen durante un mes y digo, hermanos, mire, yo quería mostrarles, aquí tengo mi título de pastor. Yo he estudiado en el seminario Bautista Reformado de Tangamandapio. Y hermanos, yo soy pastor. Así que como yo veo que esta iglesia no tiene pastor, he sentido el llamado de parte del Señor y el Señor me ha hablado y me ha dicho que yo voy a ser su pastor. Amén. ¿Funciona así? No, por supuesto que no. Eso nos pasó ya hace años. Sí. Ya. Esa ya la sabemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos en cuál es nuestro proceso? Nosotros ya hemos conformado una membresía congregacional, o fundacional, perdón.
tenemos 10 miembros, 10 hermanos miembros que han estado desde el principio con nosotros. Hemos venido estudiando durante, si no me equivoco, casi 2 años eclesiología, o sea, todo lo que era la eclesiología. Hemos ido estudiando, no hemos terminado la confesión de fe de 1689, pero sí hemos avanzado en gran manera porque es bastante. Entonces, en base a eso se ha conformado la membresía. Ahora, de esa membresía, esos miembros van a elegir a alguien que, entre comillas, quiero decir, porque nadie va a poder muy posiblemente cumplir al 100% todos los requisitos, pero por lo menos que no tenga, y eso hablábamos con el pastor Jorge, que la persona que esté designada, que esté nombrada como postulante para pastor o pastores, no sea alguien al que yo pueda acusar y decir, no, ese es un adúltero. O sea, que todos pecamos, pero que no haya pecados escandalosos en la vida de esa persona. ¿Sí me dejo entender? Entonces, es la misma congregación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y ahí voy con respecto a la autoridad. Cuando la congregación dice, perdón, la emoción, hermanos. Cuando la congregación dice, ok, hemos visto al hermano Víctor, el hermano Víctor cumple generalmente con casi todos los requisitos. Cumple con todos los requisitos, hermanos, el hermano Víctor está postulado para esto. Entonces, en la reunión de miembros dicen y se aprueba todo lo que vamos a hacer en la llegada del pastor Jorge. Se aprueba, se postula, se habla con el hermano Víctor, se siguen todos los pasos que deben seguirse y la iglesia misma, ¿qué hace? Reconoce al hermano Víctor como pastor. ¿Quién reconoce? Vale decir, en este caso, los 10 miembros que son parte de la congregación, 9 en todo caso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Los 10 miembros reconocen, perdón, agüita, hermano. El Juanchito es el único que se ha dado cuenta que... Gracias. Lo vas a recibir en la... Hermanos, perdón. Perdón, hermano. ¿Ah? Es la edad. Es la edad. Hermanos, yo le pedí al Señor ayer que no me pase esto en el matrimonio. Ya, hermana, gracias. Un soplo de café, ¿no? Sí, hermano. Dame. Un soplo de café, hermano, porque se queda en el agua, papá. Nos ahogamos, tío. Hermanito, Ven, chico. Uy, una patita para mí. Alergia. ¿No? ¿Quieres un té caliente, hermano? Hermano, ¿terminó la clase? Sí. Ay, estoy bien con esto, hermanos. Muchas gracias. No, ya nada. Ya, está vacío. Perdón, hermanos. Como dice el hermano Michel, es la edad. Es la edad, es la edad. Así nos pasa a los señores mayores. Les decía, como somos miembros, ahora tenemos miembros, son los miembros los que eligen al pastor, a los pastores. Entonces los miembros dirán, hermanos, hemos visto ciertas cualificaciones en el hermano Víctor, en el hermano Alexis, y entonces nosotros los proponemos como los futuros pastores. Ahora, al proponer a esos pastores, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué está haciendo la congregación? Confirmando, pero a su vez. En cierta manera es como que la iglesia se somete y reconoce a estos hombres fieles y todo lo que dice la palabra de Dios, y todo eso hace que yo como miembro de esa iglesia me vaya a someter a la autoridad de los pastores. Exactamente, hermanos. Entonces, la iglesia voluntariamente está diciendo, ok, el hermano Víctor ha sido elegido como el pastor porque las cualificaciones que tiene dan como para que él pueda ejercer esta labor. Pero a su vez, yo como miembro de la iglesia estoy sometiendo bajo la autoridad de él mi vida eclesial. ¿Sí, vale? Mi vida eclesial, porque mi vida personal, hermanos, eso es más complicado. Eso es más complicado. Dice que nosotros, y ahí voy, la Biblia misma dice que nosotros como
personas vamos a dar cuenta de nuestras obras. Nosotros podemos ver el caminar acá en la iglesia, pero fuera de la iglesia es ya muy difícil. Pero, hermano, de cierta manera, la congregación o el... ¿Ibas a hablar, hermana? No, estoy esperando mi turno. Perdón. De esta manera, la congregación, hermano, cuando uno habla del congregacionalismo, es un reflejo de lo que hacían los puritanos en la antigüedad. Y entonces, un hombre que se postulaba para pastor tenía la autoridad de saber. Por ejemplo, viene la hermana, viene la hermana Marcela, oiga, pastor, hermano Dani, por la tarde cuando hago el arroz calentito me pellizca el brazo. ¿Qué onda? Tienes que meterte en la vida. Es eso también, ¿no? Sí, hermano, pero, ok, ¿qué es lo que pasa? Hay una autoridad para poder intervenir en ese tipo de asuntos en persona, y habíamos hablado de disciplina, y la disciplina que un pastor ejerce, ¿con quién la ejerce? ¿Con los miembros o con cualquier persona que venga? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la hermana Marcela me dice, hermano, tengo problemas con Daniel, porque Daniel a veces es torpe conmigo, y entonces yo llamaré al hermano Daniel junto con la hermana Marcela, y los sentaré a los dos, porque tampoco puedo agarrar y decir, ¿en serio, hermana? No puedo creer. No se preocupe, 5 minutos deme. Hermano, ven acá, ¿cómo es posible? Hermano, tengo que saber las dos partes del... Ahora, esa es una cosa, pero, o sea, ¿qué es lo que quiero decir? No me malentiendan. O sea, el pastor tiene la responsabilidad de cuidar por las ovejas. Pero, hay un pero. O sea, hay asuntos en los que, o sea, tú te vas de la iglesia, yo sé cómo vives, pero definitivamente tú puedes tener una doble vida y eso es más complicado. Pero un ejemplo, imagínate que hermano Víctor y yo trabajamos juntos limpiando los bancos, ¿no? Y lo que hermano Víctor cada día se lleva sus paquetitos en su casa. Y entonces también es posible que yo sea el hermano y no, tendremos que hablar con el pastor. Ahora, hermano, o sea, ahí ejerce la disciplina. Tú agarrarás al hermano, le dirás, hermano, o sea, tú sabes que esto está mal. O sea, no puedes llevarte los paquetitos de, ¿cómo le dicen los chilenos? De confort. No te puedes llevar, no sé si son confortables, pero que compro es ordinario, pero... Hermana, perdón. Hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Qué Cuenta. pasa si, poniendo el ejemplo del hermano Víctor, todos los miembros lo proponen a él como pastor y él no hace? Por supuesto, ahí va, hermana. También, o sea, yo puedo ver todas las cualificaciones en el hermano Víctor y decir, hermano, o toda la iglesia estar de acuerdo con que el hermano Víctor sea pastor. Pero el pastor Víctor, perdón. El hermano Víctor puede decir, hermanos, yo les agradezco de todo corazón que me hayan postulado para el pastorado. Pero desgraciadamente no voy a poder. Estoy atravesando una situación complicada en casa o por el trabajo excesivo que tengo no voy a poder cumplir con mis responsabilidades como debería. Está en el derecho, hermanos. Eso no quiere decir que, el hermano, no, que sea pastor, no importa. A no ser, y ahí tengo que ser claro, a no ser que la iglesia, evidentemente, que la iglesia diga, hermanos, pero hermano Víctor, tú no te preocupes, deja de trabajar, la iglesia te va a sostener. Así vas a poder dedicarte únicamente a poder pastorear la iglesia. Hermana. En el caso de que, por ejemplo, los pastores, los que son nombrados o los que se vayan a elegir, sea cual sea, nunca hay que olvidar de que el pastor también nunca va a dejar de ser oveja, a pesar de que es pastor. Así mismo. Porque el pastor, por eso en el tema de que lo ideal sería que la iglesia sostuviera al pastor. ¿Por qué? Porque el pastor necesita dedicarse a esa labor. Y para eso él necesita que se le cubra la necesidad económica, porque no va a dejar de ser un esposo, padre. Sí, padre, no es su cuerpo glorioso. Y el Señor, esa palabra estaba buena, hermano. Y el Señor ha determinado de que es por medio de la iglesia que se lleve a cabo el sostenimiento del pastor. Eso es muy importante porque muchas veces la gente lo que más critica es que ya se va a enriquecer de eso. Pero no, porque eso se le pone un sueldo, ¿cierto? Así mismo. Hermanos, yo les voy a contar algo que pasó esta semana. Ahora, eso es mi experiencia. Hermanos, muchas veces alguien contaba una anécdota, decía, en una reunión de padres de familia, y el niño se paraba adelante y decía, ya hijito, ahora cuéntanos, ¿qué quieres ser de grande?
yo quiero ser como mi papá. ¿Qué hace tu papá? No, mi papá no trabaja. Ajá, mi papá no trabaja. Pero, y llamaron al papá, y el papá, dijo, señor, su hijo nos dijo que no trabaja. Mire, con el dolor de mi corazón tengo que decir que soy pastor, y él no sabe todo el trabajo que hay, pero sí soy pastor. Entonces, hermanos, a veces pensamos que esta labor es sencilla. Hermanos, esta semana se han acumulado las cosas así, y perdón, no es queja. Yo tengo los viernes el estudio de los viernes, que lo tengo que preparar. Ayer, nuestros amados hermanos que están ahí solitos, no sé por qué, quién los castigó, están ahí separaditos, se casaron. Y y la ceremonia tenía su trabajo. Tenía que preparar esta clase. Tenía que preparar, hay un devocional después de esto. Tenía que preparar, hermanos, y en todo eso, hermanos, estaba mi computadora, y les conté a los hermanos, al hermano Alexis, mi computadora el jueves dejó de funcionar, y esta es una computadora relativamente nueva, no la he terminado ni siquiera de pagar. Hermano, tecleaba una tecla y me salía otra cosa, y yo lo primero que hice es a mis hijas, chicas, ¿ustedes han tocado, han hecho algo con la computadora? No, papi, no, nada. A mi esposa, Miriam, tú no has, no he hecho nada. Pero hermanos, no sabía qué hacer, porque escribí una palabra y tenía que borrar 5. O sea, y ahora, Señor, ¿y ahora qué hago? Hermanos, aparte de eso, o sea, el detalle es el siguiente, hermanos, que esto requiere estudio, bastante lectura. Y yo les digo, o sea, y no es queja, otra vez. Hermanos, hay hermanos que, ¡bum!, una leída y, hermanos, no necesito esto, aquí, la clase. Hermanos, yo no, tengo que leer y releer. Y hay momentos en los que parece que mi cabeza se bloqueara. Digo, no le he entendido nada, todo lo que he leído. Y tengo que volver a leer. Y digo, ya es de esto. Hermana. Aparte, hermano, que entiendo que en el momento en que se elige un pastor, en ese momento también los miembros entienden que, ahora sí. Y empiezan los problemas, las quejas, necesito hablar de mi matrimonio, necesito hablar de pastor esto. Uno lo llama, porque lo hemos visto, ¿no?, en nuestra iglesia, lo llama 1000 veces al día con cantidades de problemas, porque eso no solamente que el pastor le dejan vida, ejerza un devocional, una oratoria, no, es ahí comienza de verdad a ejercer como pastor. Y a veces quejas que no son tan importantes que... Sí, hermanos, yo estoy seguro de que esto es así. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pastoreo no simplemente se limita a dar buenas prédicas o buenas enseñanzas. Se extiende, quiero decir, a pastorear, a poder tratar este tipo de problemas, por ejemplo. Y ya nuestra iglesia, miren, ¿cuántos somos? Nos falta llenar bancas todavía aquí. Pero ya han comenzado los problemas. Y hermanos, o sea, yo doy gracias al Señor porque yo les decía, el hermano Daniel sabe, hemos tenido la gran bendición de poder tener pastores que nos han apoyado en un principio y nos han evitado muchas metidas de pata. Pero definitivamente también nos hemos equivocado en muchas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya en nuestra pequeña iglesia ya han habido esas chispitas de roces y todo que hay que comenzar a tratar. Chispas incendiarias, exacto. Hermano, hay que tener en cuenta también que el contexto en el que vivimos hoy en día de iglesia y como iglesia y el entendimiento que tenemos es comprender, saber diferenciar lo que realmente es un problema eclesial, un problema que necesita abarcarse con el pastor, por eso el pastor tendrá un tiempo pastoral y no es que el pastor va a ser esclavo nuestro. Oiga, pastor, de la mañana que mi marido no llega de la noche, ayúdame. Eso no es así. Porque el pastor no es nuestro esclavo, hermano. El pastor es la cabeza visible de la congregación, pero él también tiene su supervisor. Hay que también tener que mostrar respeto hacia el pastorado de esta manera. Tengo otra pregunta. Sí, hermana, dígame. Siga. Pero, en ese caso, a ver, cuando he tenido la oportunidad de ir a otras iglesias, siempre tiene uno como temas, por ejemplo, de mujeres. Va a existir quién lo puede ayudar y guiar, con quién se puede hablar, y si uno se siente incómodo de repente de hablar con el pastor por el hecho de ser hombre, ¿existe una autoridad femenina o no? ¿O eso no es? Mire, autoridad como tal, hermana, no hay una autoridad, o sea, no hay yo soy pastor y mi esposa es pastora, no hay eso.
O sea, bíblicamente eso no se respalda. ¿Qué es lo que pasa? Y a veces, lastimosamente, hemos caído en esto, en las cosas del Señor. Si yo soy médico, si yo soy abogado, mi esposa no es automáticamente abogada. Nadie viene y le dice, doctorita, ¿me podría recetar una? No, o sea, ella no tiene nada que ver. Pero muchas veces en los temas espirituales, a veces el hecho de que yo sea pastor, automáticamente mi esposa es pastora. Y ella tendría que solucionar, entre comillas, las situaciones de mujeres. Pero hermanos, en la congregación, algo que la Biblia nos habla, lo ideal es de que efectivamente el pastor, como hemos hablado ayer mucho de esto, somos un solo cuerpo. O sea, lo ideal sería que mi esposa pudiera tratar ciertos temas concernientes a las hermanas, por ejemplo, que entre los dos podamos tratar este tipo de temas. Obviamente entiendo que hay cierta incomodidad al hablar de ciertos temas con las hermanas, varones con hermanas. Entiendo perfectamente, pero cuando nosotros vemos la palabra del Señor, y esta es una respuesta en base a la palabra del Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, ustedes, las hermanas mayores, dice, porque la Biblia lo dice, instruyan a las jóvenes. Entonces, hermanos, deberíamos no simplemente pensar en que el pastor o el hermano que predica o el hermano que enseña, esos son los responsables. Sino, hermanos, la misma palabra del Señor nos insta en todo el Nuevo Testamento a que cada uno de nosotros es responsable por su propio hermano, por la oración, por la edificación de ese hermano. Si yo veo a un jovencito que está, no sé, está portándose mal, yo lo agarraré con todo amor y le diré, oye muchacho, tranquilo, está pasando contigo. Hermano, déjame hacerte un símil con respecto a la iglesia del hotel donde yo trabajaba. Ahí se nos preparaba cada uno de los empleados, ya sea el portero hasta el subdirector, que sepa dónde queda cada área de hotel, quién te puede guiar, dónde está cada sitio de auxilio, dónde estaba cada servicio. Cada empleado sabía eso perfectamente. Usted puede llegar a cualquier persona y decirle, oiga, disculpe, los baños de la planta 2, mire, están aquí, vaya. Le digo, oiga, ¿por qué un poquito que la? Ahora, si transpongo esta idea a la iglesia, cada uno de nosotros como miembros estamos llamados a tener la claridad del evangelio, la claridad de la escritura para poder dar un consejo a una persona que venga. Por ejemplo, si viene aquí Gustavo, me pregunta, oye hermano, ¿y tú qué me das esto? Es para que no la pueda llamar pastor. No, nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar y prepararnos para poder dar un consejo. Entonces, las hermanas mayores, jóvenes, tienen esta capacidad y tienen esta responsabilidad también para estar preparados, porque la Biblia nos enseña que estemos preparados todos a dar respuesta. Amén. Según el apóstol Pedro. Hermano. Hay una cosa que quería, porque yo he visto eso en muchas iglesias, no en las iglesias donde yo he estado, de que hay el pastor y prácticamente se vuelve como una carga a la esposa y a las hijas, porque supuestamente las hijas ni la esposa, ellas pueden cometer ningún error, porque son las esposas del pastor. Y eso es cruel. Eso es muy cruel porque realmente el hecho de que él sea pastor no dejan de ser seres humanos y por los cuales hay que estar orando. Es que la oración es la única que puede sostener una iglesia. Eso es muy cierto. A veces intentamos dejar la vara muy alta y cuántas veces hemos hecho pero ¿cómo? Si es el hijo del pastor. A ver, los hijos del pastor, mi papá es pastor y yo lo sé, o sea, con conocimiento de causa lo digo. Hermanos, yo he hecho quedar mal a mi papá 500,000 veces, así que, o sea, sí, yo entiendo, hermano, lo que dice. Pero hermanos, ahora recordemos que estamos hablando de las responsabilidades y estamos hablando primero de los ancianos, pero no nos olvidemos que también la Biblia nos habla de otra autoridad, que son los diáconos. Los diáconos, hermano. Tengo una pregunta, Iván. ¿Ancianos entonces vendrían a ser solo los pastores? Sí, en este caso sí, los pastores, porque no tenemos, o sea, hay otras iglesias como la iglesia presbiteriana que tiene un sínodo, tiene un presbiterio a los cuales ellos rinden cuentas. Pero en cambio nosotros como bautistas reformados, o sea, tenemos como la autoridad de cada iglesia independiente a un pastor, o a dos, según la 2, 3. O sea, pero en realidad la Biblia nos habla de una... ¿Cuál es la palabra? Se me fue ahora. Pluralidad, esa es la palabra. Pluralidad de ancianos. De alguna manera también se puede aplicar eso que te decía, porque por ejemplo, en el caso que ustedes sean pastores, ¿a quién ustedes se van a regir? De alguna manera tienen que tener unos pastores más
experimentado, con más experiencia. Los pastores, más pastores. Hermano, por eso estamos hablando, los apóstoles. Hermano, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros creemos en que nosotros, o sea, dependemos primeramente del Señor, pero somos autosustentables como iglesia. No sé si la palabra sea autosustentable. ¿Qué es lo que pasa? La hermana Clemencia dijo algo que es muy claro. El que sea pastor, no es que, hermanos, yo ya lo sé todo, yo no camino levito, ya tengo un tercer ojo acá que lo he visto todo. No, soy un pecador más. Soy un pecador más, dependiente de la misericordia del Señor. Pero también, hermanos, está la congregación para ver cómo me estoy comportando yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si veo que el pastor Víctor está caminando mal, yo tengo la posibilidad de acercarme y decir, pastor, lo que acabas de decir no es bíblico. O mira, pastor, yo te he visto con la hermanita fulana allá en el cerro. Estabas haciendo, hermano, perdonen, está orando en el monte. Espero que les ponga ese ejemplo, pero puede pasar y ha pasado, hermanos. No sé quién contaba ¿cómo se llama la situación? De que a un pastor lo vieron con una hermana soltera en un café. Estaba tomando en un café. ¿Sí? Tomando un café. Alguien lo vio e informó a la iglesia. La iglesia lo cogió, le dijeron, pastor, te vieron el día tantos, a la hora tantos, con la hermanita tantos, no estaba tu esposa. ¿Qué estabas haciendo? Confesando. ¿Qué estabas haciendo? El hermano dijo, no, la hermana me pidió un consejo y yo fui y así y esto y el otro. Hermano, eso no está bien. ¿Qué pasó? Al pastor lo pusieron en disciplina. El pastor no pudo predicar por un tiempo. Pero, o sea, evidentemente esto confrontaron a la muchacha y efectivamente esto no había este pecado ahí. Simplemente fue una mala interpretación, una mala decisión de ambos. ¿Me entiendes? La muchacha tampoco tenía ningún tipo de interés en el pastor, simplemente era... Ninguno de los dos tenía maldad, no había capacidad, no había nada malo, entonces no pensaron que lo que iba a suceder. Exactamente, pero ahí, hermana, eso es cierto, hermana. O sea, ellos no tenían ninguna intención mala. Hermanitos, por favor. Mano, tráigame la jarra de una vez. Tráigame la jarra de una vez para que nos vamos con cosas cortas. Entonces, posiblemente el pastor ni la hermana tenían la intención de hacer nada malo. Pero, o sea, fueron encontrados así y tuvieron que ejercer la disciplina. Y el pastor aceptó la disciplina. Él dijo, sí, la verdad, perdóneme, yo lo hice así. Y hermanos, ¿para qué? Y hemos hablado muchas veces, nosotros estamos encargados, todos nosotros, de cuidar la belleza de la iglesia, de la novia de Cristo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, hermanos, cuidar la belleza de la novia de Cristo es ejercer también disciplina. Y es por eso que es importante que ustedes lo puedan entender, que todos acá podamos entenderlo. ¿Para qué? Para que cuando me toque a mí, yo diga, sí, amén, hermano. Ahorita yo puedo decir, sí, hermano, la disciplina, gloria a Dios. Y alguien viene y me dice, hermano, ¿sabes qué es lo que estás haciendo mal? En esta iglesia no hay amor, me voy. Pero cuando me hablaron de disciplina, yo estaba súper, porque no me tocaba a mí. A veces somos así y tenemos que entender que la disciplina es para todos. Bueno, Roberto, perdón, Marcela, pero entonces, según lo que estás comentando, de esta manera, el pastor sí que somete al escrutinio de la iglesia en caso de que el pastor haga, o sea, ¿quién rinde cuenta del pastor? Esa es mi pregunta. Claro, el pastor rinde cuenta a su iglesia. A su iglesia. Por supuesto, por supuesto. O sea, y ese es el... Y ese es esa es la genialidad de todo esto, ¿me entiendes? Es una simbiosis, no sé esas palabras tan rebuscadas, hermano, vengo del pueblo yo. Hermana Marcela, cuéntenos. La diferencia entre oficiales y ancianos, hermano, son lo mismo, son sinónimos. Son sinónimos. Oficiales, al decir oficiales, al decir ancianos, al decir obispos o al decir pastor, estamos hablando de las mismas personas. ¿Amén? Hermana. Una pregunta con el ejemplo que ponías de la hermana con el pastor. Yo N veces voy a preguntarte si puedo hablar contigo, con el hermano Daniel, y yo soy soltera y puede ser un motivo de suspicacias o algo. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Decirle hermana, al hermano Daniel o decirle a su esposa? Mira, aquí voy. ¿Cuántas veces hemos hablado acá en la congregación? Otra cosa sería, hermana, que tú y yo nos encerremos en uno de estos cuartitos, con llave. Hermana, ya dale.
eso sería otra cosa. Pero si tú te acercas a mi hermano, quiero comentarte este asunto. Pero tú sabes que estamos acá en el ¿cómo se llama? En la congregación. Hay hermanos que están pasando, están viéndonos, o sea, pero si no no hay ningún en problema. privado, hermano. Claro, O sea, porque podemos estar aquí, yo te estoy contando y se puede escuchar, pero si yo quiero contarte algo privado, Afuera. sí. Algo privado acá o en algún lado, o tú me dices, hermano, mira, te invito a un No, café que o no algo así. vaya otra persona. No, ella quiere tocar algún tema privado de ella. Sí. Sí, Que no haya más gente. ¿no? Vamos a poner unas puertas de cristal. unas puertas de cristal. Mire, lo ideal, hermanos, yo entiendo perfectamente esa pregunta. Claro, Ya. claro. Sí, podemos hablar acá sin que nadie se acerque, digamos, a estar ahí con la oreja a pesar. Uno quiere tener privacidad. Yo pienso que lo ideal siempre y lo que corresponde es, Dar y un creo aviso. que es lo que haría ustedes como oficiales, es siempre informarle a su esposa. Mm, Amén. Siempre. Así es. Tiene Por supuesto que informarle, sí. Hoy hablé de Por esto, supuesto hoy que se me sí. acercó, o mañana quiere la hermana tal hablar conmigo de un tema específico. Claro. Quiero que esté cerca para que tú sepas. Yo creo Claro. que eso sería Lo lo correcto. primero. sí, 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 que por tiene que supuesto. hacer. Pero, por ejemplo, cuando es un caso así muy... No privado, o sea, muy espontáneo, muy que pase. O sea, yo puedo decir, mi amor, voy a hablar con la hermana Lady, quiere hablar conmigo. Listo, ella sabe, los hermanos saben que estoy acá, y como les digo, o sea, a la pregunta de la hermana, o sea, no me voy a ir a encerrar, ay, hermana, ¿quieres? ¡Pum! Con llave. No, eso no. Roberto, también yo pienso que hay, como decía la hermana Clemencia, Dios le da dones a la iglesia para ponerlo en servicio del pueblo. Y hay hermanas que pueden ser también lo mismo de, ¿cómo decirse? Aptas. Hermano querido, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hermanas que son maduras, que también pueden ejercer de alguna manera. Amén, hermano. Hermano, pero yo te voy a dar la razón a medias, porque lo que decía la hermana, una de las dos, apenas uno se entera que hay pastor en la iglesia y todos quieren hablar con el pastor. Todos quieren hablar con el pastor. Pero hermana, venga, dígame, yo la puedo aconsejar. No, hermano, me voy a esperar, voy a hablar nomás con el pastor. Entonces, pasa eso, hermanos. O sea, eso pasa aquí y pasa en la China. Así que es así, hermano. Normalmente es así. Un concepto que nosotros mismos... Es un concepto, pero a veces es difícil quitar ese tipo de conceptos, ¿me entiende? Y nosotros venimos de contextos donde... Nosotros, no, hermanos, somos pecadores todos, dependientes de la misericordia del Señor. Y el detalle es que a veces venimos, hermanos, y eso hemos sido bien enfáticos en esto. A veces venimos del contexto católico romano, donde el papa, el cura son lo máximo, y si no me confieso con el cura, o sea, la estoy haciendo mal. Hermana, cuéntame. Yo no sé, yo por eso. A mí, bueno, mi mamá me crió a la antigua y el año pasado me acuerdo que yo creo que la hermana Marcela se acuerda. A ella le pedí un permiso, le dije, voy a hablar con su esposo. ¿Se acuerda, hermana Marcela? No me acuerdo. Ya. Pero dicen broma. Sí, le dije, voy a hablar con su esposo que quiero hablar algo con él. Pero es lo que yo me enseñaron de mi casa, que el hombre casado, mi mamá decía, es prohibido. El pololo de su amiga es prohibido, porque esas cosas no se tocan, porque ya son de otra harina, de otro costal, decía así. Entonces a mí me criaron eso, es privado, porque a usted no le gustaría que el día de mañana le hicieran lo mismo, porque con la vara que mides serás medido. Y eso a mí me quedó desde niña. Pero sí, como usted... Uno lo aprende más porque así yo es, no hermano. manda eso, pero a mí me lo enseñaron en mi casa. Así es, hermano. Pero recordemos, hermanos, que estamos para alentarnos, estamos para exhortarnos, estamos para orar mutuamente. Y miren, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado porque la Biblia nos dice que el corazón del hombre es súper engañoso, hermanos, y perverso. ¿Quién lo comprenderá? O sea, una hermanita puede acercarse con todas las buenas intenciones a mí, pero yo estar con otras intenciones. ¿Sí me entiende? Entonces, la idea es cuidarnos mutuamente. Hermana Marcela. Una pregunta, y por ejemplo, ¿sería mal visto si una persona quiere reunirse, por ejemplo, con Daniel y conmigo, supongamos, siendo él el pastor y que yo esté ahí, o estaría bien si la persona pide un consejo de los dos, o cómo sería visto? Oh, súper bien, súper bien. Eso es súper...
eso sería lo ideal en realidad. Eso sería lo ideal para evitarse problemas y malas interpretaciones. Hay una cosa que recuerdo, ¿recuerdas cómo se llama el pastor de los Estados Unidos que era juez? Sí. De cancelación, ¿te acuerdas? Martín del Campo. Martín del Campo. Este caballero es un hombre muy letrado, un personaje increíble este hombre. Pero él dice una cosa, dice, Martita no tiene tanto estudio dice, como yo, pero tú conoces a Martita y es increíble porque es una mujer que está allí. Ella está, pueden que no esté delante, pero ella está siempre detrás de bambalinas. Y ella está leyendo la palabra y tiene un corazón dócil. Entonces, el hecho es que la esposa del pastor también está llamada a prepararse y también está llamada a tener esa facilidad para poder tener una coinonía con su esposo y poder dar un consejo en pareja a una persona o a una pareja. Amén. Le quería hacer un comentario. Es que cuando muchas veces nosotros nos tomamos muy a ligera lo de las consejerías y es algo muy delicado, ¿no? Porque aún siendo pastores o bueno, o teniendo sabiduría nos vamos a equivocar. Eso hay un riesgo muy grande. Si vas a ir a un médico y estás enfermo, lo natural es que ores a Dios para que Dios le dé sabiduría al médico, lo pueda encontrar. Asimismo, cuanto más con un pastor, vea, pastor, yo necesito hablar con usted, voy a estar orando por esa situación. A mí me parece que debe ser una de las cosas que nosotros como iglesia debemos comenzar a practicar. Tanto el pastor pidiéndole a Dios que le dé sabiduría y entendimiento y que lo guarde de cualquier mala interpretación y así mismo la persona que va a pedir consejería. Tremendo, hermano, gracias. Muchas gracias. Eso es totalmente cierto, hermanos. Claro. La verdad, hermanos, todos, el más nuevo que haya llegado ahora o el más antiguo de la iglesia, todos dependemos de la gracia del Señor. Todos dependemos de su misericordia. Y la intención de estas clases es poder, justamente a mí me gustan muchísimo estas preguntas porque aprendemos. Pero la idea es que aprendamos, hermanos. Porque muchas veces podemos estar escuchando, pero muy dentro de nosotros decimos, no, yo he aprendido de otra manera. Así es. ¿Entienden? Hermano Daniel, cuéntanos. Digamos, hermanos, que respecto a lo que estábamos tratando al principio acerca de la elección de los ancianos, digamos, hermanos, que básicamente lo que la iglesia hace es reafirmar lo que Dios ya ha puesto en esa persona. O sea, cuando nosotros vemos Tito, cuando nosotros vemos 1 Timoteo, vemos ahí que prácticamente cuando la persona antes de ser llamado ya está haciendo esa labor. ¿Entiendes? Generalmente nosotros ahorita en el tiempo que vivimos, donde hay demasiados seminarios por internet, online, muchos chicos, digamos que tienen a veces, dice la escritura que desear ser anciano es bueno y que es gran cosa, pero hay muchas personas que están muy emocionadas y no saben a lo que se están enfrentando. Y hay personas que se gradúan de un seminario de esos, inmediatamente quieren ir a una iglesia y decir, bueno, yo soy fulano de tal. Les voy a comentar que cuando nosotros quedamos un año como iglesia, se nos presentó un caso así muy particular. Una persona vino aquí, se paró y dijo, ustedes todos son ignorantes y yo creo que soy la persona más preparada para ser el anciano de esta congregación. Entonces, digamos, hermanos, que cuando vemos eso es la misma iglesia ya confirmando una vez más los dones y lo que ven esas personas, ¿sí? Y esa iglesia entregándole la autoridad. Entonces el pastor tiene la autoridad, los ancianos tienen la autoridad. Y la iglesia tiene esa libertad de juzgar las acciones y de que todo se haga conforme a las escrituras. Por eso nosotros los bautistas no creemos en gobiernos exteriores que vengan a mandar a la iglesia. Aquí va a venir Jorge en un mes, Pastor Jorge. Pastor Jorge dirige un seminario, dirige una editorial, pero el Pastor Jorge no puede gobernar esta iglesia. Él va a venir a ayudarnos, pero nosotros mismos nos gobernamos. Y respecto a las mujeres, hermano Roberto, el pastor John MacArthur dice algo muy interesante. Dice, si ustedes van a mi esposa, ella les va a dar mejores consejos que yo. Ella es mi consejera. A pesar de que ella no está enseñando en la iglesia. Entonces, a veces tenemos el concepto de no, y muchas hermanas que nos han parado aquí a decir, no, pero yo creo que es injusto que la mujer no pueda ser pastora. Yo les digo, bueno, más bien es un orden de la escritura que no sea pastora, pero no está queriendo decir que la mujer sea bruta. Está queriendo decir al contrario que ella tiene una labor que hacer y es ser la consejera de su esposo. Muchas de las cosas que pasan en la iglesia, muy seguramente el hermano Roberto consultará con la hermana Lilian, seguramente las cosas que pasan en esta iglesia, efectivamente también hago yo lo mismo. Y no quiere decir que vayan ellas a gobernar la iglesia, pero sí se necesita de la sabiduría de las personas. Amén. Amén, hermano. Ya casi para terminar, hermanos, lo que decía el hermano Daniel, yo quiero aportar un puntito así, y él decía, viene el pastor Jorge, a quien apreciamos, queremos muchísimo. Él ha brindado mucho de su tiempo para poder instruirnos,
el pastor Anderson también, a quien ustedes conocen, por lo menos a la distancia, y el pastor Wilmer, que han sido los que nos han ayudado al principio. Pero hermanos, yo les aseguro que si nosotros les decimos, pastor, tú sabes que acá no tienes autoridad, ellos no se van a ofender por mucha letra que tengan, por mucha trayectoria que tengan. Ellos no se van a ofender porque entienden perfectamente lo que estamos diciendo acá. Entienden perfectamente que hay una independencia en cada uno de nosotros y nosotros definitivamente podemos caminar como una iglesia local, hermano. Antes, hermano, quiero leer algo para poder responder una pregunta que tú hiciste. Acá dice, los ancianos gobiernan por la autoridad delegada de las escrituras y a su vez de la iglesia, de la congregación. La extensión o jurisdicción de su autoridad se limita a asuntos espirituales de la iglesia, dice. Los ancianos no tienen autoridad para gestionar los asuntos privados de la congregación, al igual que un empleador no tiene autoridad para decirle a un empleado qué debe hacer con su tiempo libre. Yo creo que ahí queda mucho más claro la jurisdicción. Y era lo que yo les decía, pero esto lo aclara de mejor manera. Hermano, ¿querías decir algo? Sí, mano, era el hecho de que no sé cuántos los tenemos aquí el día de mañana, pero la idea es que el pastor como tal debe ser el primer siervo, esclavo, humillado de Cristo, y no la figura que sea preponderante en la iglesia. Con lo cual, no quiero que usted vaya de mañana, si es una iglesia bíblica, cristiana, usted ve al pastor, y si es una cortina, una cosa transparente a Cristo, es un hombre que puede ser servido, puede ser pisoteado, puede ser lo que sea, y ese hombre sigue siendo un hombre humilde, ese hombre es un hombre que ama al Señor. Porque las iglesias normalmente tienen al pastor como un hombre acá súper potente, súper poderoso, y entonces eso es un problema que tiene la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, miren, el tiempo se nos ha ido y hemos avanzado muy poco. La semana próxima vamos a ver, vamos a terminar esto de la responsabilidad de los ancianos, de los pastores, pero también vamos a hablar de la responsabilidad de los diáconos, porque es importante que podamos ver esto también. Que en cierto modo lo vamos a ver que es muy similar. Los requisitos para los diáconos son muy similares que los requisitos para los ancianos. Así que vamos a hablar también de este tema. Amén.